¿Te gustaría saber cuál es la verdadera razón del por qué, con el nuevo sistema de justicia penal, muchas personas detenidas en delito flagrante saldrán de la cárcel horas después como si nada hubiera pasado? En esta pequeña cápsula te explicaré con peras y manzanas cuál es la realidad. Te daré un ejemplo. Imaginemos que una persona ingresa a tu casa con la intención de robar, aprovechando que no se encuentra nadie en ella, ya sea porque estás de vacaciones, te fuiste a trabajar, saliste a una fiesta, en fin, cosas que suceden a diario en este país. Y también imaginemos, repito, imaginemos que la policía es muy oportuna y detiene al ladrón justo en el momento en el que está abandonando tu casa. Y al revisarlo, le encuentran todo el botín, dinero en efectivo, tus joyas, tu computadora, en fin. De entrada, suena a que el delincuente pasará tiempo en prisión. Podemos descansar como sociedad, pues tenemos un criminal menos en la calle. Primero lo presentarán ante un ministerio público y después lo llevarán ante un juez para iniciar su proceso penal. Parece que la cosa va muy bien. Pues por un lado recuperaste tus objetos robados y por otra parte se detuvo al malhechor. Pero oh sorpresa, unos días después te avisan que esta persona ya fue liberada y que está en la calle de nuevo, con la diferencia de que ahora conoce tu nombre, conoce tu domicilio y demás datos. Es de terror, suena espantoso. ¿Cómo es posible que sucediera eso? ¿Por qué lo dejaron en libertad? Y piensas, quizá fue la maldita corrupción. Sí, eso fue seguramente. Le llegaron al precio al juez. Ya ven que en este país todo se puede. O tal vez sea porque en el nuevo sistema de justicia penal, todas las personas se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¡Qué absurdo! Ahora resulta que este ladrón que entró a mi casa y lo cacharon con las manos en la masa es inocente. Esto no puede ser. Ok, hasta aquí todo suena irracional. Pero no lo es tanto, pues existe una razón legal por la cual una persona, así como es detenida, horas después puede obtener su libertad. Déjame explicarte. Se llaman medidas cautelares. En una audiencia oral que se da al inicio del procedimiento, el Ministerio Público, la víctima y su asesor jurídico le exponen a un juez y al público presente cuáles son las medidas a las que quieren someter al imputado durante su procedimiento penal. Es decir, le pueden pedir, por ejemplo, que deje una garantía económica, lo que se conoce como fianza, que se comprometa a no salir del país, incluso pueden pedirle que le pongan un localizador satelital y más allá, pues hasta la prisión preventiva le pueden pedir. Después de un ríspido debate, el juez decide qué medida imponerle al imputado y es aquí donde empieza lo interesante, pues la pregunta será, ¿qué es lo que toma en consideración un juez para liberar o dejar en prisión a una persona? De entrada, te contesto que no puede tomar en consideración el delito por el que fue detenido, lo cual es lógico, pues debemos considerar que el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario después de todo un juicio. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué es lo que considera? Bueno, pues son tres aspectos. El primero es el peligro de sustracción del imputado, o sea, que de liberarlo se vaya a fugar y desaparezca del procedimiento. Esto se sabe considerando su residencia habitual, el lugar donde vive su familia, las facilidades que tiene para abandonar el lugar, para permanecer oculto, la falsedad sobre su domicilio, el incumplimiento a citaciones previas, su comportamiento posterior a la detención, en fin, todo lo que te haga saber que de liberarlo no lo volverás a ver en el proceso, por lo menos no por las buenas. El segundo aspecto es el peligro de afectar el desarrollo de la investigación, es decir, que de ponerlo libre hará de las suyas destruyendo, ocultando o falsificando elementos de prueba. O también influirá para que los testigos vayan a mentir o amenazará
a los servidores públicos que están participando en su investigación. Y por último, como tercer punto, se analiza que en libertad pueda afectar la integridad personal o la vida de la víctima ofendido, los testigos o la comunidad. Bueno, pues todo suena muy bonito, pero entonces, ¿dónde está el problema? Pues sencillo. El Ministerio Público, cuando está en la audiencia, no presenta ningún dato de prueba que permita al juez saber si el imputado en libertad es un peligro latente de fuga o de daño. Cuando te digo ninguno, es ninguno. Simplemente el Ministerio Público lo lleva ante el juez y públicamente pide la prisión preventiva, pero no justifica el motivo. Y es aquí cuando ustedes pueden insistir diciéndome que el motivo es que robó una casa habitación. Pero como te lo he explicado, esta no puede ser la razón para dejar a una persona en prisión preventiva. Sé que parece una locura, pero no lo es tanto. Te lo explicaré con otro ejemplo. Vamos a suponer que tú estás caminando por la calle muy a gusto y te encuentras a un amigo que te invita a dar una vuelta en su nuevo coche. Unas cuadras después, los detiene una patrulla diciendo que ese coche es robado. Y luego llega la víctima e injustamente te señala como uno de los que se robaron el coche. Tú lo niegas, pero no hay razones que alcancen para evitar tu detención. Y es así como te presentan ante el juez. Y el Ministerio Público pide la prisión preventiva, mientras investigamos, claro. ¿A poco te gustaría? ¿Cómo te parece ponerte del otro lado? Suena injusto, ¿no? Que por un solo señalamiento te mantengan preso con el famoso mientras averiguamos, para después darte el más famoso, usted disculpe. ¿No te gustaría defenderte en libertad? Aquí la cosa no es hacer polémica en relación a los ejemplos. Lo verdaderamente importante es saber que una persona esté en prisión mientras se investiga solo y si el Ministerio Público demuestra con datos de prueba que su liberación representará un riesgo o un peligro. Esto sin importar si lo acusan por un robo de 1,000 millones de pesos o si lo acusan por un robo de 100 pesos. Por eso, que no te engañen diciendo que así como entran de la cárcel salen a volver a delinquir. Si esto sucede así, es por la incapacidad del Ministerio Público para presentar datos de prueba que demuestren que el detenido representa un riesgo. Esas son las verdaderas razones y no la ley. No el nuevo sistema, no la corrupción, no es que sea inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es eso, es más simple. Se trata de la incapacidad o de la negligencia de la autoridad ministerial para justificar el riesgo que genera una persona en libertad. Y me dirán los ministerios públicos que justificarlo no es tarea fácil, que es difícil demostrar los riesgos para dejar a una persona en prisión. Y tendrán razón en ello, fácil no es y no tiene por qué serlo, pues se trata de llevar a la cárcel a una persona mientras averiguan si fue o no fue, lo que es devastador para su persona, para su familia, para sus bienes. De hecho, tiene que ser difícil. Ahora bien, la ley tiene previsto utilizar a peritos para que evalúen riesgos de las personas. Tampoco es que tengan que hacer tanto. Pues llaman a un perito a que evalúe al detenido y determine si psicológicamente, socialmente, sociológicamente se puede justificar que esté en prisión preventiva mientras dura el procedimiento. Y me dirán, pues es que tampoco hay personal para hacerlo. Bueno, ese es otro cantar. Lo cierto es que el nuevo sistema de justicia penal no es el causante de que la gente, así como es detenida, así salga de nuevo. Si eso pasa es porque alguien no hizo su trabajo. Hay una excepción a todo lo que he dicho en esta cápsula, y es cuando se trata de delitos de mayor impacto social, como es el homicidio doloso, la delincuencia organizada, una violación, un secuestro, la trata de personas, los robos con violencia, en fin, todo lo que se haya cometido con un medio violento. En estos casos la prisión preventiva es oficiosa, o sea, en automático. Aquí no se presentan pruebas, no se analiza nada, no se debate nada. Aquí siempre te vas a prisión mientras investigamos. Aquí con una mera imputación de que cometiste un delito gravísimo, te vas a la cárcel sin más ni más. O sea, que si hombres armados se suben a asaltar un microbús y son detenidos, pues
No saldrán libres hasta que termine su procedimiento penal y en todo caso cumplan su pena. La lista de los delitos gravísimos, en donde te tienen en prisión preventiva, nada más así porque sí, es cortita, afortunadamente. Sin embargo, nuestras autoridades están proponiendo alargarla un tanto más, lo cual es aberrante, por decirlo cortésmente, pues no se dan cuenta que el problema no es la lista de delitos, sino la incapacidad de la autoridad ministerial para investigar y recabar datos de prueba relacionado con los riesgos que representan las personas en libertad. Ese tipo de reformas que está proponiendo la autoridad son características de los países dictatoriales. Es una reforma que se propone sin escrúpulos y que permea en la sociedad a través del miedo, diciendo, hay que hacer unos pequeños ajustes para que los delincuentes no salgan libres tan fácilmente, sin aceptar que la verdadera causa es la incapacidad para capacitar a su personal ministerial y también para proporcionarles recursos para que cumplan con su función de una forma diligente. Es más fácil reformar una ley y echar para atrás derechos que como ciudadano adquirimos que invertir recursos en hacer bien las cosas. En conclusión, con el nuevo sistema de justicia penal, cualquier persona que esté siendo procesada puede permanecer en prisión preventiva, ya sea porque se le impute un delito gravísimo o porque el Ministerio Público, a través de la aportación de datos de prueba, justifique la necesidad de que el sujeto permanezca en prisión, ya sea porque representa un riesgo o ya sea porque representa un peligro. Por ello, que no te engañen diciéndote que el nuevo sistema de justicia penal es el causante del aumento de la delincuencia en este país. Síganme en mis redes sociales como Eric Rauda y si les gustó esta cápsula déjenme sus comentarios y compártanla.